¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras, ahora transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Montreal, en Canadá, en donde tenemos el gusto de recibir a una escritora uruguaya, gracias al trabajo y la gestión de Martina Val y de la cónsul Claudia García Moyano. Tenemos este espacio dentro del consulado mismo en esta ciudad. Recibimos a Alicia Escardó, una escritora, guionista, gestora cultural y especialista en contenidos educativos multimedia. Esta entrevista me emociona después de haberla escuchado hablar en la Feria del Libro de Ottawa que organiza Silvia Alfaro, en donde nos dio una verdadera cátedra sobre novela negra, novela noir. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre estamos esperando que vengan y nos sigan en las redes, que visiten nuestro sitio web, que consulten nuestra enciclopedia, que compartan las herramientas y el material que estamos creando para que profesores, críticos, lectores y la gente que ama las letras sepan más y más de lo que está sucediendo en la escena literaria. Bienvenidos. Pues, ¿qué tal? Todos estamos acá una vez más en este maravilloso tour 2025 de Hablemos Escritoras. Estoy viendo por un gran ventanal un edificio que yo me imagino que es una combinación de, no creo que sea Art Nouveau, pero para nada. Yo creo que ha de ser un poquito más de arte, un poquito más clásico, con unos barandales forjados. Un día hermosísimo en la ciudad de Montreal. Ayer tuvimos el gusto de tener una cena hermosísima en Bar George. Les vamos a cobrar comisión por estar mencionando su nombre, ¿verdad? El lugar espectacular, la cena deliciosa y con un anfitrión magnífico. Muchísimas gracias, Martina Val, por abrirnos las puertas de tantos lugares y nos abrió las puertas además del Consulado de Uruguay. Estoy muy contenta y muy honrada de haber saludado a la cónsul María Claudia García Moyano. Qué maravilla tener estas diplomáticas tan jóvenes y tan emprendedoras. Y bueno, pues la joya en el pastel, la cereza arriba del pastel de la cena de ayer y de esta conversación de hoy que me tiene verdaderamente emocionada, es Alicia Escardó. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias. Contentísima de estar con Hablemos Escritoras. Estuve mirando el portal, la calidad del trabajo, los años, porque hay muchos proyectos que empiezan y terminan por, no sé, por mil circunstancias. Entonces ver una cosa de 8 años, ¿no? Cierto, 8 años cumplimos con 8. objetivos concretos. Bueno, la charla de Adriana en la feria en Ottawa fue una delicia, o sea, como para después sacar puntas para averiguar más cosas. Me dieron ganas de conocer a tantas escritoras que me di cuenta que no conozco. Mil Bueno, gracias. la verdad que todo este periplo en Canadá ha sido hermoso, lo sigue siendo, bueno, y esta entrevista encantada, y gracias por la invitación. Claro que sí, miren, de verdad esto no es un cortejo y un de flores de un lado al otro, pero hubieran escuchado la plática de Alicia sobre literatura noir, de la novela negra. Nos hizo además un recorrido precioso en donde inicia, pues realmente desde quien acuña esto, que es Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, claro. Desde Edgar Allan Poe, y Poe hace toda una tradición que ahora se sigue. Antes de que empecemos la conversación sobre esto, platícanos un poco, ¿qué es para ti compartir con una generación que además le gusta mucho la novela noir, Ujú. ¿no? La novela noir está agarrando un impulso maravilloso. Hacer esos recorridos históricos, literarios, ¿qué es para ti? Se veía que estabas contenta de ir llevándonos paso a paso, nombre por nombre. ¿Sabes qué me gusta? Y en realidad creo que saco mi costado docente, que en Mm, realidad laboralmente no me he dedicado a eso, pero mi madre era profesora, aunque es científica de física y matemáticas. Yo estuve a punto de entrar en la carrera docente, pero Uruguay estaba en dictadura y había una gran frustración con el tema educativo, muchos profesores sumariados y prohibidos y demás. Entonces no lo hice, entré, bueno, hice otra cosa que no tiene nada que ver, informática y demás, pero siempre, por ejemplo, cuando trabajaba en un banco, en sistema de información y en otras empresas, siempre terminaba yo enseñando a los usuarios a usar los sistemas. Bueno, y ahora tengo grupos de lectura donde estudio autores y la época, entonces creo que tiene que ver con eso, me gusta.
Tengo miedo que haya sido, bueno, tú me has dicho que no y otros asistentes, demasiado condensado porque era una charla para extenderla mucho más, pero trato de dejar claros los conceptos bases, espero haberlo logrado, y además mi amor por la novela policial, ¿no? Me gusta, la leo desde muy joven. Creo que también me gusta el hecho de contribuir a disminuir su mala fama, su fama como de literatura de segunda y meramente comercial, que hay autores que lo son, pero también hay, sobre todo en el Río de la Plata, bueno, Borges y Bioy Casares son Claro. los que editaron la colección del Séptimo Círculo y contribuyeron a descubrir los escritores que realmente tienen talento y hacen buena literatura en el género, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es resumiendo lo que me motiva a dar este tipo de charlas. Pero me encanta porque estás demostrando que una de las cosas fundamentales es la lectura. O sea, las Sin duda. escritoras que escriben hoy leen antes que Ujú. nada, ¿no? Los escritores tienen que ser grandes lectores para poder atreverse a esta página en blanco, ¿no? Y dentro de esas voces, tú mencionaste dos que a mí me gustó Mm. muchísimo que mencionaras, porque muy poca gente habla, y de verdad lo he escuchado muy poco, de la gran aportación de Louise May Alcott, Sí. ¿no? Que es autora de Mujercitas. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Y siempre se queda así, en esta idea de que es Mujercitas, ¿no? Y por otro lado, mencionaste un nombre de una de mis escritoras súper favoritas, que Ujú. es Patricia Claro, Highsmith, ¿no? claro. Cuéntanos un poco también de eso, ¿no? De regresar a estos orígenes, ¿no? Para poder entender también qué se ha dicho, cómo se ha dicho y cómo los personajes cambian, ¿no? Dentro de lo que es la novela negra, la novela policíaca, ¿no? Mira, lo de Luisa Medialco lo descubrí hace relativamente poco, pocos años, 2 o 3 años, porque de verdad hay una escritora que la verdad es que ahora no me acuerdo el nombre, una académica de Estados Unidos que fue la que hizo esa investigación, ese aporte de descubrir que ella realmente quiso dedicarse a novelas mucho más, o sea, bastante alejadas de toda la dulzura de Mujercitas, que es lo que el editor le pidió y le dijo que le iba a publicar. O sea, ella le decía, no, 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 tú tienes que escribir una historia de tu familia, lo que le decía el editor, lo que conoces, tu mundo, ¿no? Como que irse para otro lado no era posible para ella. Bueno, ella lo hizo con bajo seudónimo, pero mucho menos que las historias dulces de su familia, que al final son emotivas y tienen su vigencia y han sido muy estudiadas, no es una cosa tan simple y tan trivial. Pero me interesó mucho saber que ella hubiera querido escribir otra cosa y no pudo. De todas maneras, tiene 6 novelas que publicó bajo seudónimo, un seudónimo, digamos, que no indicaba el género, porque era A. M. Barnard, Ujú, y ella le llamaba historias de sangre y truenos. ujú. Y tiene personajes femeninos, además, fuertes, tremendos, manipuladores, crueles, vengativos. O sea, no podía ponerlo en Mujercitas, ese rol de la mujer, Imagínate, claro. claro. Bueno, y entonces hablé un poco de una de esas novelas que se llama Tras la máscara. Además, la máscara que ella también tuvo que usar para escribir lo que quería. Y bueno, después Patricia Highsmith, la verdad es que la admiro desde siempre. Tiene un libro maravilloso que es Cómo escribir una historia de suspense, que da consejos con una generosidad. Cualquier persona que le guste escribir, cualquier género, no tiene por qué ser de suspenso, le recomiendo que lea ese libro. Y bueno, y tuvo una vida difícil también, por hacer lo que... Ella sí pudo hacer lo que quería, pudo publicarlo y vivir de ello, que no es poca cosa para una mujer en esa época. Claro, No es poca cosa, pero pagó un precio por eso. como Sí, sucede. no siguió viviendo en Estados Unidos, tuvo una vida un poco errante, muy solitaria. Bueno, los escritores, ya se sabe, somos solitarios, pero pudo hacer lo que quería, lo hizo bien, muy bien, y bueno, tiene unos personajes fuertes, tremendos, oscuros, difíciles, pero muy interesantes. Qué Muy maravilla, qué interesantes. maravilla. Y perdón, una cosa más, Adriana, lo que tú decías de que el escritor tiene que leer. Parece tan de perogrullo, pero yo lo digo siempre a todos los que me preguntan, quiero escribir, ¿qué hago? Y siempre les digo, lee, porque hay personas, de verdad, que quieren escribir y no leen. Sí, Es increíble, sí, sí, ¿sí? sí. Y Es lo piensan primero, que no se nota. claro, Y sí se nota claro. ¿Y cuando cómo escriben. aprendo? Dice, ¿dónde voy? Y yo digo, lee. Por supuesto que un taller ayuda, que algunas pautas pueden ayudar a pulir, a eliminar cosas, pero se aprende leyendo. Sí, definitivamente, Sí. eso me encanta, que Ujú. estamos en esta idea también muchas,
en rescatar la lectura, Ujú. ¿sí? O sea, es importante tener escritores, pero la lectura viene primero, ¿no? Y bueno, ayer me dijiste algo que me dio mucha ternura. Dijiste, yo fui una escritora tardía, yo empecé a Ajá. escribir tarde, Ujú. pero se ve que leías desde hace Sí, mucho antes sí. de eso, ¿no? Pero ya son 15 años de tu primer Ujú. libro y además empezaste a publicar y empezaste a ganar o a quedar de finalista en varios premios, ¿no? Ujú. Entonces me parece que tienes una perspectiva ahora, viendo estos 15 años de la literatura, de lo que ha pasado con la literatura, y además tienes esta inocencia, ¿no? Y en inglés, ¿no? Es to be naive, ¿no? Al Ujú. principio de esto, de que desde fuera de la literatura durante mucho tiempo viste a la literatura, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de esta evolución, de esta transición, de lo que ha pasado con la literatura en el Uruguay, en todo lo que es el Cono Sur y lo que es la literatura en español? Bueno, antes una cosita, un aporte sobre esto de que publiqué tarde y que leía mucho. A mí, bueno, es lo que siempre me fascinó leer, pero creo que me jugó en contra para escribir yo, porque yo Ujú, decía, con todas estas cosas igual, maravillosas que estoy leyendo, ¿qué voy a escribir yo? ¿Qué tengo que decir yo? Y no me animaba, no me tenía esa fe, no me imaginaba ni me proyectaba como escritora. Por eso cuando leo a algunas mujeres que dicen, uy, siempre quise, desde, no sé, desde que tengo recuerdo, quise escribir, yo digo, no sé, fue tan distinto para mí. Porque yo decía, ¿cómo me puedo acercar a esto que me fascina? Entonces, quizás tuve que tener más confianza en mí misma, o no sé, a veces agradezco haber escrito no para pretender vivir de ello o hacerlo, sino desde el disfrute, ¿no? De ver que uno va armando una historia. claro. Porque como yo tenía mi profesión, vivía de otra cosa, también hay que robarle tiempo, en fin. Entonces, por ahí es un inconveniente no haberlo hecho desde el principio y de repente no. Y de repente, bueno, viste que hay que tratar también de ver siempre lo positivo. Y después, en cuanto a la literatura en Uruguay, a ver, lo hablábamos ayer, ¿no? En Uruguay se lee bastante. Por ejemplo, el gerente de Random el otro día decía que Uruguay creo que vende más libros, la sucursal de Uruguay de Random, que tampoco es todo el panorama de la literatura uruguaya, ¿no? Pero bueno, es un gran agente, vende más libros en Uruguay que en Lima, ¿En con una serio? población de 3 millones. Claro, todo en proporción. Qué Claro. increíble. Y cosas de esos, ¿no? O sea que Random en Uruguay sigue siendo para la casa central, para la casa matriz, de interés, ¿no? Porque a pesar Claro, de que somos muy poquitos, leemos. Lo vamos perdiendo porque eso lamentablemente es lo que vemos en todos lados, por múltiples razones que se podrían conversar, pero no es el tema. Y creo que la gente valora el leer, por ejemplo, yo escribo para niños y para adolescentes, entonces sí. muchos padres que ya no leen, todavía valoran que sus hijos les compran libros a ellos. Y yo siempre les digo, a ver, lo más importante para un niño es que en la casa se lea, no Sí, que le compres libros, por supuesto, pero que te vea a ti leer, al sí, padre y a la madre, sí. ¿no? Entonces, porque así es como me parece que surge la curiosidad, igual siempre hay niños que leen por gusto propio, aunque en su casa no se lea, y eso es maravilloso. Entonces, en Uruguay sí que hay cierto promedio más alto que en otros países, pero un mercado pequeño, y eso nos juega en contra. Y bueno, y un mercado que cada vez se diversifica más. El otro día hablando con una editorial de las editoriales uruguayas, porque las multinacionales tienen otra estructura y otras posibilidades, y decía, tenemos que publicar cada vez más libros porque parece que ahora la gente solo le hace caso a las novedades, cada vez más libros pero con tiradas cada vez más chicas. Y es una locura, ¿no? Claro, Porque hay que presentar, porque hay que difundir, y al poquito tiempo ya viene el otro nuevo, las librerías tampoco dan abasto, entonces si tú el libro no lo ves en la librería, no lees una crítica en la prensa, no lo ves en ningún lado, ¿cómo te vas a enterar que se publicó? claro, ¿Cómo le llega esa información a los lectores? claro, Entonces a veces asusta y a veces decís, es un milagro que la gente se entere, porque, bueno, claro. pero yo me dedico también a la gestión cultural y en Montevideo y en otros lugares de Uruguay. Todavía hay mucha gente que pelea por eso, que lucha por la difusión, que lucha por acercar, por hacer una mediación cultural y hacer llegar los libros a las personas. Los grupos de lectura, que cada vez hay más. Yo eso lo vi en España, lo traje para Uruguay En y he serio, generado varios que después siguen funcionando por su cuenta.
qué bien, Muchos grupos de lectura con gente joven ahí en Montevideo. Me encanta ver eso. qué Me bien, qué encanta. bien. Mucha poesía que escriben los jóvenes, lecturas. Ahí en mi espacio cultural en Guarida, no sabes, hay lecturas de poesía, se llena. 30 o 40 jóvenes leyendo y escuchando poesía. O sea que yo tengo motivos para ser optimista, pero no dejo de ver que el gran tema es complicado y que la gente, todo lo multimedia, las series y todo eso, y la poca capacidad de concentración de las personas, Cierto. atenta contra todo eso. Cierto. Bueno, de todo lo que has dicho que ha sido muy interesante, lo primero es, yo tengo el mismo pánico escénico Ujú. que tú, de que llegas y dices tú, ¿en serio se necesita un libro más? O sea, con tanto que se escribe, con tanto talento que estás viendo ahí. Y segundo, claro que sí, lo que estás diciendo es traer otras ideas para refrescar esta cultura literaria, pero todo viene de la casa, ¿no? Del Ujú. ejemplo. Y aunque nosotros sí verdaderamente podemos aportar mucho desde la gestión cultural, es muy complicado llevar esto en las paredes, atravesar las paredes de lugares en donde no hay un solo No hay libro libro. o hay libros que decoran. Tú vienes del país de Onetti, Ujú, tú ujú. vienes del país de Ida Vitale y ahorita que acabamos de celebrar nuestro episodio 650 con una bellísima poeta que es Miriam Moscona, les recomiendo muchísimo ese episodio, celebramos nuestro episodio 250 con Ida Vitale. Ah, qué lindo. Y fue, de verdad los invito, es una conversación muy linda porque además la hicimos como documental de voz. Porque, o sea, doña Ida Vitale es la persona más lúcida y Ujú. simpática que se puedan imaginar, pero hicimos este tipo de entrevista también para hacer un poquito más, pues fresca, como que diferente la conversación. Y algo que quisiera yo preguntarte, ahorita tú vienes y traes Uruguay a Canadá. Eres recibida por la embajada, por el consulado, y de alguna manera, ayer lo dijiste y se notó no es tristeza porque es una certeza, Uruguay está muy lejos de este lado del Ujú. mundo, ¿no? Y a veces están desconectadas ustedes, ¿no? ¿De qué manera tú rehabilitas, porque sé que viviste en Madrid, estuviste en Ujú. España, de qué manera tú rehabilitas esta red para seguir conectada, pues, con el mundo editorial, con el mundo de la literatura a nivel continental? Bueno, lo estoy empezando a intentar incipientemente porque siento que de verdad se necesita que, por ejemplo, me sucede que muchos libros que quiero leer ni siquiera llegan a Uruguay, así como pasa con el cine y con otras cosas, ¿no? Porque es un mercado pequeño, no interesa mucho. Y reconozco que las distribuidoras hacen un esfuerzo, pero, por ejemplo, yo he tratado, porque yo organizo un festival de novela negra, he tratado de traer libros de editoriales del género en España y dicen, no, mira, no puedo hacer un envío a Montevideo por el volumen, ¿entendés? Entonces no están los libros. Pero también del otro lado igual, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos así como, me doy cuenta que en tu charla también me di cuenta que hay muchas autoras que nunca las vi ni sé de ellas, ¿no? Y bueno, a ver, lo que he intentado hacer, yo viví en España, bueno, y fascinada porque yo vivía a una cuadra del Parque Retiro y la Feria del Libro de Madrid me pasé las 3 semanas yendo todos los días después de trabajar a la Feria del Libro y bueno, y veía, bueno, escuché desde Vargas Llosa, a todos los escritores que admiro los escuché, pero yo en ese momento mi profesión era otra, ¿no? Había soñado con llegar a España y dedicarme a lo cultural, pero la verdad es que no conseguí trabajo de eso porque mi background era otra cosa, o sea que trabajé en informática. Pero sí que ahora por la novela negra y por los festivales tengo contactos allá. Estoy pensando en instalarme unos meses el año que viene y tratar de tender puentes, ¿no? Por ejemplo, ahora lo único que hacemos es intercambiar invitaciones para los festivales de novela negra. Claro. Pero quizás hacer algo más, no sé. Un proyecto editorial, no estoy segura, porque es como tú decís, uno más, no lo sé. Yo creo que más bien es hacer llegar lo que ya existe, ¿no? Porque Claro. muchos escritores uruguayos me dicen, ay, Alicia, tú que eres gestora, a una cooperativa de escritores para publicar, y no estoy segura, por lo que mismo que tú decías. O sea, hay Ujú. que hacer conocer el escritor y llevarlo afuera del país es complicado, toda la gestión del traslado de los libros es complicado, entonces no sé si es eso lo que Claro. necesito. Cuéntanos que vas a ir a Ujú. Miami y Sí, vas a estar con Pedro Medina. Un gran saludo a sí, Pedro. sí, Todo sí. lo que ha hecho con Suburbano, Gastón Vittel, ni se diga, ¿no? Divino. Bueno, yo en Miami sí que hice este año junto con la gente de Miami Book Fair, que la verdad que con toda generosidad nos ofrecieron toda su experiencia, su lugar, su sede. Hicimos la primera edición de Noirwick Miami.
Salió muy bien y Pedro y Gastón se sumaron con mucho entusiasmo a varias de las mesas y a darnos ideas. Y ahora en noviembre, en el marco de la Miami Book Fair, vamos a tener una noche noir y vamos a hacer una recorrida por el género en Latinoamérica. El tema de la charla va a ser la diferencia en la evolución del género negro en Latinoamérica y en el mundo anglosajón, que es muy distinto. Sería otro tema larguísimo como el de la charla en el rol de la mujer, pero bueno, vamos a hacer 4 escritores latinoamericanos, una chilena y yo, y Pedro de Perú, y un profesor argentino, y haciendo esa recorrida, pero bueno, tratando de aportar nuestra mirada latinoamericana a un festival que es muy interesante, pero que es eminentemente en inglés. ¿Cómo fue que te sumaste a este libro Noir Tropical? Bueno, no. El libro en realidad yo lo leí y hablé de él en el evento, pero ya estaba publicado. Ah, ok, Sí, sí. ok. Es de Suburbano Editores, o Sí, sea, sí, de sí, me acuerdo Pedro, de él. Gastón y Lo Amambera. tuvimos en la tienda Ah, y ok. sí, Sí, gustaba sí, sí. muchísimo, Sí. claro que sí. No, Y a mí de, me interesó mucho porque me ubicó en cómo iba el género negro en Miami, ¿no? claro, Y en cómo lo abordan y lo abordan desde las experiencias de inmigración, desde las experiencias de la especie de racismo o xenofobia que sufren los inmigrantes, lo que hablábamos ayer, ¿no? Cómo la comunidad cubana fue la que llegó primero, pero ahora están llegando todas las otras. Pero los cubanos se sienten un poco dueños, porque son los primeros que llegaron y los más claro. abundantes, y hay entre las comunidades hispanas mismo, hay temas. Y todo eso se refleja porque parte de lo que me interesa del noir es cómo refleja las dificultades y el sentir y las injusticias del mundo actual, quizás con más realismo que otros géneros. Claro. Y si de todas formas usarlo como un panfleto, Ujú. ¿no? O como algo testimonial. Entonces con eso corres a otro lector, ¿no? Y a Claro, otra sensibilidad sí, completamente distinta de a quien le gusta leer una escritura del yo, una sí, autobiografía, una memoria, ¿no? Un sí. A veces testimonio, es ¿no? como leer como una situación sociológica de lo que está pasando, Claro, por la crudeza en cómo la gente lo cuenta. claro. Y otra cosita, Adriana, permíteme, cuando dijiste de Ida Vital y de Uruguay y demás, y de España, yo estuve en la Biblioteca Nacional en una exposición que hicieron hace 2 años, creo, Las mujeres del Cervantes. Ah, Y no, nosotros los uruguayos no somos muy nacionalistas, no estamos muy orgullosos de nuestro país, siempre decimos el paisito, bueno, tan chiquito. Nuestro presidente ahora en Naciones Unidas empezó diciendo, vengo de un pequeño país. Y entonces digo, no sé si tenía que decir eso o no, pero, y yo estuve ahí y vi que las 6 mujeres que ganaron el Cervantes, 2 son uruguayas. sí, claro Sí, que Ida sí, Vital y Cristina Peri Rossi. claro. Entonces pensaba, solo 6 mujeres ganaron el Cervantes, Sí, en atención. toda la historia de Cervantes, escribí Claro, sobre eso, claro. es Sí, increíble. En toda la historia de sí. Cervantes, Y 6 mujeres. entonces 2, la tercera parte uruguayas. Sí, Entonces, viste, cada tanto me vienen esas cosas te tiene del que orgullo venir. nacional. Ujú. Y regresando a lo noir y regresando a la novela negra, que a veces también me gusta hacer esa distinción, la novela negra y la novela noir, porque Ujú, hay muchísimas cosas que son como matices pequeñitos que me encanta aprenderlos de ujú, ustedes, las especialistas. Estamos animando a que Alicia se sume con Teresa López Pelliz en alguna de nuestras cápsulas de Insólitas, ujú. porque sería buenísimo escucharlas a las dos platicar, eso sería excelente. Bueno, pues vamos a empezar con tus libros Ujú. y me da muchísimo gusto que tuve la oportunidad de leer 2 de ellos y bueno, tengo que leer todavía más. Empecemos primero con La muerte de Pan. Ujú. La muerte de Pan fue para mí una sorpresa, por eso te pedí el libro, porque cuando empecé a leer un poquito dije, ¿cómo? A ver, esto es literatura mitológica, pero a la vez es algo como si fuera un plot, una trama de algo que puede ser muy contemporáneo, que tiene que ver mucho con el poder, con los celos, con el abuso, con las maneras de disfrazarse y bueno, nadie más que los personajes mitológicos para enseñarnos sobre todo esto, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué fue para ti entrar desde la mitología? ¿De qué manera también este libro actualiza un poquito lo que ha pasado? Y bueno, la muerte de Pan además involucra a muchos nombres de la mitología que nosotros conocemos y Ujú. no conocemos muy bien. Sí, es muy buena la introducción porque de alguna forma quise, bueno, primero es mi amor por la mitología, que también es el amor y los recuerdos de mi padre, que de chica me contaba esas historias. Mi padre murió cuando yo era adolescente, con lo cual no pude, y él escribía poesía. Mi Oh, recuerdo es todas las mañanas él con su máquina Remington escribía poesía. Y bueno, y tengo sus cosas ahí, no llegó a publicar, pero lo hizo toda su vida, ¿no? Digo, murió antes de los 50, a los 49, pero lo hizo con mucha constancia.
Y entonces amo los dioses griegos. Y me di cuenta, por mis otros libros publicados para adolescentes, que yo voy mucho a charlas en liceo, secundario y primaria. Me encanta ir. Y siempre descubro niños y jóvenes que aman leer y que quieren escribir, divinos. Siempre hay alguno que se me acerca y me dice, Alicia, yo quiero escribir y yo tengo una historia. Y ahí me di cuenta que les gusta la mitología. Les gustan algunos de los personajes mitológicos. Hércules es el favorito de los chicos, Ah, porque siempre les pregunto, ¿cuál es tu dios favorito? Bueno, y algunos conocen. Entonces, ahí me dio que pensar por qué les gusta. Claro, los ven como unos superhéroes poderosos, en fin, reflejan cosas y hemos conversado de ellos. ¿Por qué te gusta este dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué sabes de él? Y ahí me empezó a interesar y por otro lado, contarlo así, bueno, a mí me gustan también, tengo como una cosa que no sé si hubiera tenido que ser abogada, pero me gustan las películas de juicios. oh, ¿Viste? Los juicios orales, ¿no? Como son en mm. Estados Unidos, Francia o Inglaterra. En Uruguay es todo por escrito, muy aburrido. Pero me gusta ese debate, ese argumentar a favor y en contra. Creo que genera mucha emoción y demás. Y los griegos ya lo hicieron todo, porque ya lo hacían. ¿No? En el Areópago celebraban juicios cuando había alguna acusación, había una especie de defensor y fiscal, o sea, alguien defendía y alguien acusaba, y la gente, el público votaba si era culpable o inocente poniendo una piedrita blanca o una piedrita negra. Bueno, me gustó mucho esa idea porque yo tenía ganas de presentar a los dioses, pero no haciendo, digamos, Júpiter, tal cosa, o Zeus, porque bueno, yo elegí los nombres griegos, no los romanos, era, en fin, Afrodita, todos los dioses, presentarlos en acción, ¿no? Entonces, bueno, y ahí partí de la muerte de Pan, los dioses son inmortales, en la mitología griega ellos no mueren nunca, pero Pan es el único dios que muere, que hay un mito en el cual este, Pan muere, él había decidido vivir fuera del Olimpo, quería vivir una vida natural y alejada del poder y de las rivalidades y de los celos. Entonces ahí me surgió lo de hacer una especie de juicio, de ir acusando sucesivamente a los 12 dioses del Olimpo de a ver si tenían algo que ver con la muerte de Pan, de quién era el culpable de la muerte de Pan. Bueno, y realmente fue un libro que parecía una idea un poco, yo digo, esto no sé si va a funcionar, no sé si va a tener sentido, es un poco extraño, pero me divirtió mucho escribirlo. Y fluyó así, porque me puse a leer mitología, a leer y leer y leer, y estaba tan fascinada. Todas las versiones de los mitos son todas diferentes. Bueno, Robert Graves me parece a mí el más, es el que más leí porque me encantan sus novelas y lo que sabía, pero realmente admiten muchas maneras de contarlo. Yo elegí alguna y me divertí mucho eligiendo. Una de ellas traté de presentar los humanos, realmente tenían todas, por eso que la mitología griega sigue fascinando, ¿no? A ver, todas las mitologías son atrapantes y es divino ver cómo hay mitos que se repiten en cualquiera de las mitologías, ¿no? La celta, las nuestras de América Latina, la inca, la maya, en fin. Pero la griega me gusta particularmente y bueno, y fue surgiendo la trama y es un libro que ha tenido una historia muy linda, es verdad que recibió un premio en el concurso del Ministerio de Educación y Cultura, que es el más grande o más prestigioso en Es Uruguay. un premio nacional, Sí, ¿no? sí. Pero después algunas escritoras, por ejemplo, lo han llevado como ponencia a algún congreso. La Fundación Sacos, que es la fundación griega en Uruguay, también lo ha usado para cosas. O sea, y bueno, y ahora si me decís que a ti te gustó, como que sigue su camino y teniendo vigencia, ¿no? Y mucha gente dice, ay, me había olvidado de todo esto de los mitos. Claro, claro. Y los retoman. ¿Mm? Ahorita que dices, me había olvidado, o sea, me encanta la parte en donde Paris Ujú, están las tres diosas y entonces tiene que escoger cuál es la más hermosa, claro. ¿no? Y obviamente ahí es una cosa acerca de seducir Ujú, a un hombre porque además empieza diciéndoles que se desnuden, ¿no? Y entonces ya las va a observar. O sea, eso me pareció verdaderamente muy Paris, ¿no? sí, 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 sí. Pero al final realmente el que termina seducido es él, porque está no siendo seducido por el cuerpo, sino por la tentación de poder tener el amor de la mujer La más mujer. hermosa, comillas, 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 Helena, ¿no? Mm. Y en ese momento realmente pues él queda preso, ¿no? Del deseo de las mujeres y de las diosas, siendo que él se supone que iba a ser el que iba a tener el poder sobre esa mujer que eligiera, ¿no? O esa diosa que eligiera, ¿no? Y ese va a ser el comienzo de la guerra de Troya, nada menos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que yo no quise elegir los mitos más conocidos, la parte más conocida, sino, no, la guerra de Troya quizás es más, sino la parte en por qué se origina
especie de obsesión de París por Elena Elena, es ¿no? el objeto del deseo, Claro. ¿no? Y eso es lo que desata todo. Y el mito de Narciso y Eco, que Ah, es claro, hermosísimo también. claro, Bueno, claro. ese Bueno, es los divino. invitamos de veras, Sí. busquen La muerte de Pan. No sé si esté disponible de manera digital para los otros países del mundo. Vos sabés que estoy en eso ahora, que parte de lo de salir al mundo, y estoy viendo con la editorial, porque este sí se publicó con editorial, entonces no puedo yo tomar la decisión. Y la verdad que ahora justo le escribí que tenemos que conseguir que esté online. Es la única manera, Sí. sí, es Ahora la única manera. está en la plataforma, se llama la plataforma de Uruguay digital, es del Plan Ceibal. Bueno, tendría que saber bien el nombre porque eso es una iniciativa del gobierno uruguayo muy interesante de poner los libros a disposición de cualquiera en forma gratuita, pero los autores nos pagan por las descargas. Cada 25 descargas genera un derecho de autor. Qué O sea que eso es muy bien, interesante. Plataforma País me parece que se llama, qué del Plan bien. Ceibal. Sí, y Sí, está ahí bueno, disponible al mundo, ¿no? No es solo para Uruguay, por supuesto. qué Pero bien. creo que me gustaría que estuviera en Amazon o alguna de las más comerciales. Yo creo que sería un gran éxito. Ujú. Yo lo creo que sí. Bueno, pues La trama violeta. Ujú. La trama violeta es mención del Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Muchas felicidades. Gracias. Pero esta trama violeta, que además de todo el suspenso, que ahorita vamos a hablar de esto, porque me gustaría un poquito hablar de técnica, una de las cosas que me parece muy interesante es que están presentes, y yo siempre veo, ahorita que hice la presentación del libro de Antolina Ortiz, una de las cosas que decía es, la vecindad es un personaje más de tu libro, Ujú. y contigo Montevideo y Madrid son personajes, que estás también mostrando un poquito pues de tu experiencia. Tú naciste, creciste en Montevideo, pero viviste en Madrid. Ujú. Cuéntanos sobre la trama violeta. Bueno, el punto de partida es un momento difícil para Uruguay, que fue la crisis del 2002-2003, que fue Ujú, tremenda, originada en Argentina en realidad, porque Uruguay en ese momento era la plaza financiera de los ricos argentinos, porque tenían más confianza en nuestro sistema financiero que en el suyo. Y entonces cuando ellos entraron en esa crisis tremenda que les congelaron los depósitos, vinieron a Uruguay y retiraron todo. Y bueno, y ahí empezaron a caer en cadena bancos, empresas, fue terrible. Y en ese momento yo trabajaba en el Banco Central, que viene a ser el lugar que controla los bancos privados, ¿no? Trabajaba en informática y las cosas que veíamos eran horribles, los bancos en rojo no cubrían el encaje, era un ambiente de inquietud, de posibles riesgos de todo tipo. Entonces me quedó esa imagen de lo que yo vivía de adentro, ¿no? Que no podíamos transmitir la información porque teníamos un contrato de confidencialidad, pero sin embargo se veía venir una corrida bancaria. Entonces me pareció un ambiente apropiado para una novela noir, ¿no? A mí no me atrae escribir con el modelo cadáver, pistas detective, quizás porque lo leo mucho, pero sí la atmósfera, la intriga y el suspenso, yo creo que lo aplico a todas mis novelas, inclusive las novelas para jóvenes, ¿no? Me dicen, ay, Alicia, eso me sale naturalmente, tampoco es que lo esté pensando, ¿no? Y entonces ahí ubiqué a mis personajes, uno de ellos que necesita desesperadamente dinero por un tema familiar que quiere resolver. Bueno, y ella, que son compañeros de trabajo, pero muy distantes, ella es una solitaria y una mujer que está en un trabajo anodino que no le termina de convencer. Y bueno, y él se acerca por razones interesadas, pero después se ve atrapado, ¿no? En una relación. Ella después se va a Madrid desilusionada del país, como les pasó a tantos uruguayos, y ahí empieza a encontrar el camino que ella quiere seguir. qué bien, qué bien. Este, eso es un poco lo que me motivó, pero bueno, después como siempre es verdad, yo trato de, no sé, cuando escribo, de hacer como imaginarme el lugar y tratar de que el lector lo viva, ¿no? Así como yo misma lo vivo al escribirlo. Y si lo logré transmitir y tú me dices que sí, y otros también, otros lectores, he tenido lindas devoluciones de lectores y bueno, sí, si lo logré en alguna medida, feliz, ¿no? Lo Ujú. siento así, me gustó muchísimo el libro. Cuéntanos un poco acerca de la técnica, porque me parece muy interesante. El suspenso tiene un elemento muy importante, el sostenimiento. Tiene que Ujú. sostener a la voz narradora hasta que va a crear esa ansiedad, que es verdaderamente el sentimiento que genera el suspenso, ¿no? Ujú. O sea, está uno ansioso, está uno a la expectativa, pero esta tensión, ¿sí? Que es a través del uso de la palabra, a veces es muy difícil llevarla, crearla, porque te cansa. O Ujú. sea, puedes a veces quedarte en ese suspenso, en ese ya va a suceder algo, ¿sí? O va a haber una vuelta de tuerca y de repente por algún motivo el narrador pierde y se cae.
Ujú. es como decir, ya, dime, ya, o sea, una página más. O sea, se criticó muchísimo en la época, por ejemplo, del realismo, Ujú. ¿no? Cuando había descripciones demasiado largas del espacio y que muchos lectores que no leen, por ejemplo, novelas siglo XIX, se quedan en esa idea de que, ay, no leo siglo XIX porque qué aburrido, son unas descripciones Sí. larguísimas del espacio. Lo mismo sucede con el suspenso. Ujú. Cuéntanos cómo creas tú esta línea, este hilo conductor que te va a llevar pues al suspenso. Es difícil el equilibrio, ¿no? Realmente no sé si puedo darte una explicación concreta porque creo que también hay autores que abusan de eso Exacto. y están con las vueltas de tuerca continuas y esa sensación de que, bueno, tampoco soy alguien como que me vas a llevar de la nariz y en la novela policial sucede mucho y hay una especie de abuso. Entonces yo me cuido mucho de que eso no suceda. Me parece que los escritores escribimos lo que nos gustaría leer, ¿no? Entonces yo tampoco estoy pensando en eso porque realmente la cosa fluye, ¿no? Siempre al escribir, una vez leí algo muy interesante, que los escritores tenemos como dos sombreros, ¿no? Primero nos ponemos el sombrero creativo y los personajes y todo es maravilloso, es lo mejor que hay, ¿no? Toda la trama fluye, no puedo parar de escribir, mi mente es como una invasión de cosas y es más, no puedo dedicarme a otra cosa en la vida, que por supuesto tampoco es así porque yo siempre conviví con el trabajo, con mi casa, con mi familia, pero todo fluye. Y después nos ponemos el sombrero más duro de corrector y de editor implacable, tratando de reparar esas cosas que dices, ¿no? Yo creo que lo que trato es de conseguir un equilibrio que no sé si siempre lo logro, porque después uno, la historia le dedicó tanto tiempo y tanto esfuerzo que no es fácil verla a la distancia, ¿no? Sí que es verdad que la dejo quieta un tiempo y después la vuelvo a retomar y trato de percibir si logré esa especie de equilibrio, yo diría que esa es la palabra, ¿no? O sea, que sucedan cosas, que la trama no se estanque durante mucho tiempo, pero que uno pueda leer con tranquilidad. No me gusta tampoco ese thriller que genera, tú creo que lo dijiste bien, la ansiedad tampoco me gusta, ¿no? Me parece que la lectura es un tiempo pacífico hasta de disfrutar de una buena descripción, Claro, claro. porque sí, eso no se puede perder tampoco, ¿no? Claro, Sí, exacto. Las descripciones son las que sí, crean el ambiente, ¿no? sí, sí, Estoy sí. pensando ahorita en Claudia Piñeiro, Ujú. ¿no? Y estoy pensando también en Florencia Echeves, que Sí, además caigo en la cuenta que las dos son argentinas, sí, ¿no? sí, sí. Que Argentina tiene una gran tradición de Ujú. novela noir y policíaca, o policial, como también se llama. Y algo que yo escuché de ellas, que me parece que es muy atinado, y tú lo has dicho, es que hay como una fascinación últimamente, ¿no? Por este género. Hay muchos Ujú. más lectores. Y creo que esa es una manera también de enganchar a gente que no lee a leer, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, siempre fue popular, ¿sabes? Mm, Porque en realidad yo que me he puesto a estudiarlo y eso es parte de la mala fama. O sea que no sé si es de ahora. Yo creo que la diferencia de ahora es que tiene un poquito más de. Antes era como popular y de segunda. Entonces, la gente. Boris Akunin, que es un escritor ruso que, bueno, escribe unas novelas policiales de la época zarista que son maravillosas, dice que se puso a escribir novela negra porque su mujer, que le gustaba el género como lectora, le ponía cubiertas al libro para que nadie la viera que estaba leyendo una novela policial. Porque le daba vergüenza, porque ella es una académica también universitaria. Entonces, me parece que, y bueno, Borges leía novela policial, Onetti era un gran fanático, Mario Lebrero, todos nuestros escritores de talento les gustaba leer novela policial, pero como un entretenimiento, ¿no? Entonces me parece que está bien que, por ejemplo, Claudio Piñero a mí me gusta mucho, y hay muchos escritores que le suben el nivel, ¿no? Pero hay que estar siempre combatiendo esa tentación de como se vende voy a escribir eso, porque eso ujú, nunca es un buen punto de partida para un ujú, libro. Yo claro. creo que tiene que primar la historia y tú tenés que tener ganas de contar esa historia porque te sale de adentro. Y bueno, y es el riesgo para el género, es la gente que lo escribe como una fórmula y porque eso se vende, porque eso no es bueno. Y yo trato de combatir eso hablando y tratando de difundir los autores que siento que auténticamente quieren contar esa historia y no usan la popularidad de género como un recurso de marketing o comercial, ¿no? Claro, claro. No, pues Algo de eso. buenísimo. Ujú. Alicia, qué placer tienes, tanto más de qué hablar, tantos libros más. O sea, me encantaría de Ujú. verdad seguir esta conversación por más rato, que lástima que tenemos el tiempo justo, pero no te puedo dejar ir sin que hables un poco sobre tus libros para niños y para Ajá. jóvenes. Sí, ¿qué es para ti escribir? ¿Cuáles son las satisfacciones que has visto escribiendo para esos lectores tan, pues tan importantes, ¿no? Bueno,
La verdad que ha sido una experiencia lindísima. Tenía dudas de que yo pudiera atrapar a un adolescente, a un lector de esa edad con un libro. Entonces, cada vez que veo que me cuentan, que me dan ideas, porque ellos quieren, son divinos, ¿no? Porque a ellos les gustan las sagas, entonces quiere que haga más cosas. A mí me gusta y me gusta empezar de nuevo. Yo no soy de novia de las sagas, pero me dice Alicia, entonces Julieta, que es la protagonista de La ventana de enfrente, le tiene que pasar tal cosa y tiene que hacer no sé qué. Y le digo, bueno, denme ideas. Entonces tenemos esa conversación y me dan ideas. Veo que se compenetraron. Me acuerdo que una vez fui una maestra y del chico que se sentaba en el rincón me dijo, los chicos entendieron porque es un niño que tiene una especie de Asperger. Yo no lo defino como Asperger, pero digamos, estudié las características. Dice, ¿sabés qué dicen que entendieron a uno de los chicos de ahí? Ahora entienden cómo es después de leer tu novela. Qué bárbaro. O bueno, La ventana de enfrente es una experiencia de una niña que de Montevideo se va a vivir a Madrid. La migración, que Claro, eres tú. la migración, es mi hija en realidad, digo, yo me Ah, basé en la experiencia de ella que tenía 12 años cuando nos fuimos. qué bien. Es un poco la burla, un poco el hablar diferente. Entonces, bueno, acercar esos temas, pero con una trama que yo también trato de que enganche desde la peripecia que le pasa a los protagonistas, ¿no? Claro. Y me encanta que lo lean y me encantan las charlas que tengo con ellos después. O sea, las novelas para adolescentes y para niños me permiten mucho más interacción con los lectores, porque en Uruguay funciona eso de ir a los colegios después que leyeron la novela. Claro, claro. Entonces es muy lindo eso, ¿no? Y bueno, y tratar de que en una mínima parte contribuyo a que niños adolescentes lean, me hace muy feliz. Es increíble lo que Ujú, haces, además en todas las ujú, iniciativas que estás involucrada, o sea, no nada más coordinas espacios culturales como ujú, Espacio C Real a ujú, Floresta, ¿no? Guarida Casa de sí. Libros en Montevideo, además eres columnista, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? La columna negra, Ay, porque sí, la radio tiene una magia llegas con especial. el, sí, o sea, la radio es un medio Sí, importantísimo para, pues para llegar hasta meterte todos los rincones de sí. una casa, ¿no? Ujú, Y de los espacios a donde llegues, ¿no? Y tienes toda esta cultura comunitaria que creo que es muy importante, es la única ujú, manera de sacar adelante las letras hoy, ¿no? ujú. Sí. Gracias, Alicia, por venir hoy. Hablemos Bueno, escritoras. encantadísima, fue una conversación hermosa y gracias a ti. Y llegamos al fin de esta entrevista en donde hemos conversado con Alicia Escardó, quien ha ganado numerosos premios y menciones por su obra. Es un verdadero honor para Hablemos Escritoras haber grabado desde el mismísimo Consulado de Uruguay en Montreal. Una vez más, muchísimas gracias a Martín Naval y a la cónsul Claudia García Moyano. No se pierdan seguirnos en las redes, consultar nuestra página web y saber un poco más de lo que estamos haciendo en otras cosas como reseñas de libros. También recuerden que estamos traduciendo todo nuestro sitio web y lo estamos poniendo ya en texto, tanto en inglés como en español. Les doy las gracias a todo el equipo que está atrás de bambalinas y que hace posible Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y hasta la próxima. Todos los derechos reservados 2025.